Bueno, vamos a ver ahora otro apartado que es el 3.2, que son las enfermedades no infecciosas. ¿M? Em, Hay, como estamos viendo, enfermedades que no son producidas por microorganismos. ¿M? Por tanto, al no ser producidas por microorganismos, pues no son infecciosas. ¿Eh? Nuestra amiga Lupe se pregunta si habrá una clasificación. Efectivamente, hay una clasificación porque no es lo mismo sufrir o padecer un infarto que padecer artrosis o tener obesidad, ¿vale? Cada una de estas enfermedades parece que pertenecen a cuerpos o a grupos diferentes, o por lo menos están relacionadas con diferentes partes de nuestro cuerpo. Bueno, en primer lugar hay que decir que el cuerpo humano es una maquinaria y todos los órganos están interrelacionados. Por tanto, lo que afecta a un órgano, pues probablemente al final termine repercutiendo en otros órganos, aunque es verdad que determinados tipos de enfermedades están más localizadas, y son más específicas de determinados órganos o músculos o huesos, pero al final todo es un conjunto, y en muchos casos una enfermedad que se localiza en un sitio termina repercutiendo en otro. Bien, no obstante, eh, vamos a estudiarlas más o menos clasificadas, porque la importancia de la enfermedad se localiza en una zona determinada. Bien, como hemos dicho, cada una de estas enfermedades parece que pertenece a grupos diferentes, o por lo menos están relacionadas con diferentes partes de nuestro cuerpo. El infarto en el corazón, la artrosis con las articulaciones y las alergias, por ejemplo, con el sistema inmunitario, la obesidad con el metabolismo y la anorexia con problemas psíquicos. ¿De acuerdo? Buscaremos enfermedades más frecuentes y vamos a tratar de ver con qué parte de nuestro cuerpo están relacionando. Bien, em, seguiremos con enfermedades del aparato circulatorio. Aquí tenemos un diagrama, un esquema de resumiendo de lo que es el aparato circulatorio, la doble circulación de la sangre, la circulación mayor, hay un doble circuito, el circuito mayor y el circuito menor. ¿eh? La sangre ¿eh? Pues es impulsada por el ventrículo, ¿de acuerdo? Recorre, esto se supone que son todos los órganos del cuerpo, vuelve aquí es rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. En las células recoge el, los restos de la actividad de la célula, es decir, el CO2, y aquí en este es representado en color azul, es pobre en oxígeno y rica en CO2. Llega al corazón, el corazón lo impulsa a los pulmones, donde los pulmones liberan de nuevo el CO2 y recogen el oxígeno de la respiración y vuelve de nuevo al corazón, donde de nuevo comienza el ciclo, ¿vale? Hay una doble circulación, por tanto. Vamos a ver entonces enfermedades del aparato circulatorio, que son muy importantes porque el corazón es el órgano más importante de nuestro cuerpo, y en él se encuentra el sistema cardiovascular, que está formado por el corazón, las venas, las arterias, los capilares y la sangre. Existen muchas enfermedades relacionadas con este aparato y algunas son muy conocidas y otras no. Vamos a ver algunas de ellas. La hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Bueno, pues vamos a intentar explicar un poco lo de la hipertensión arterial. Se llama tensión arterial a la presión que la sangre ejerce contra la pared de las arterias. Esta presión es necesaria, es decir, se necesita para que la sangre circule por los vasos sanguíneos. Es decir, cuando el corazón bombea la sangre, pues tiene que ir con una determinada fuerza, con una determinada fuerza por unidad de superficie, es decir, con una determinada presión para que circule, si no, no circularía. Entonces hace falta una determinada presión, ¿vale? Esa presión se necesita, como hemos dicho, para que la sangre circule por los vasos sanguíneos y llegue al oxígeno y los nutrientes de la célula. Cuando la presión arterial está por encima de un valor concreto, determinado, se dice que el paciente tiene hipertensión. Entonces, a un valor por encima de lo normal se le llama hipertensión. Y a mí me gustaría resaltar
que hipertensión, hiper significa por arriba y tensión, pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces hipertensión significa una tensión más grande de lo habitual. Y muchas veces hay personas que padecen hipertensión y no son conscientes de que la padecen, puesto que eh, es una enfermedad sigilosa, es una enfermedad que para saber que tenemos la tensión alta, pues tenemos que ver, tenemos que tomarnos la tensión. Hombre, cuando ya la tensión es muy alta, pues aparecen molestias, dolores de cabeza, pero puede ser que nosotros seamos hipertensos y sin embargo no lo sepamos, no lo sepamos y estemos siendo durante bastante tiempo hipertensos y no lo sepamos. Por eso es muy importante tomarse periódicamente la tensión, aunque uno crea que no es hipertenso. Muchas veces estamos en nuestra actividad diaria, cotidiana, con nuestro trabajo, nuestras cosas, y no reparamos en tomarnos la atención. ¿Para qué? Si a veces ni siquiera hemos escuchado hablar de ella. Y puede ser que seamos hipertensos, estemos siendo hipertensos durante un cierto tiempo, o desde hace varios años, y ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Es decir, la atención es muy aconsejable tomársela por lo menos, por tomarla regularmente por lo menos una vez al día o cada 2 días. Para descartar precisamente que somos hipertensos. Bien, esta enfermedad puede provocar complicaciones graves como las cardiopatías, lo que es el infarto de miocardio, derrame cerebral, etcétera. Las causas que provocan la hipertensión, ahora vamos a ir a las causas que provocan la hipertensión, son algunas genéticas, transmitidas por los genéticas, de padres a hijos. Y otras son la obesidad. Evidentemente, personas que estén más gruesas, pues resulta que tendrán el sobrepeso exige un mayor riego sanguíneo y es un factor de riesgo, entonces aumenta la hipertensión. Entonces estos son factores de riesgo. Una genética, otras la obesidad, como la obesidad, el consumo de alcohol, es claramente perjudicial. El consumo excesivo de alcohol, una cerveza al día pues no es contraproduce, no tiene efectos negativos una cerveza al día, pero el consumo excesivo de alcohol sí. Las profesiones estresantes, estamos trabajando constantemente sin descansar, sin parar, eso aumenta nuestra hipertensión, etcétera, etcétera. Bien, entonces es un factor de riesgo. ¿Y qué son las cardiopatías que hemos hablado antes? Bueno, pues las cardiopatías pues son las arterias coronarias que riegan el miocardio. El miocardio es el músculo que rodea al corazón, y es el que hace que se dilate y que se contraiga, que se dilate y que se contraiga, es decir, que funcione bien, en definitiva. Entonces, el miocardio es el músculo que rodea al corazón, suministrándole el oxígeno. Si a este músculo, a este miocardio, por cualquier motivo, no le llega la suficiente riego o el suficiente oxígeno, pues se pueden producir problemas. Entonces, cuando este oxígeno no llega a una determinada parte del corazón, por el motivo que sea, pero no llega al miocardio, entonces esta parte del corazón no funciona bien y se produce lo que se conoce como cardiopatía. En definitiva, el problema es que no llegue oxígeno o que el miocardio deje de funcionar correctamente por cualquier motivo, ¿vale? Normalmente es por falta de oxígeno. Vamos a ver algunos de ellos. Dice, cuando se obstruyen los vasos sanguíneos que llegan al corazón, es decir, se produce un espasmo en las arterias coronarias. Tenemos una angina de pecho. Es decir, se obstruyen los vasos, no están completamente cerrados, pero sí están obstruidos, empieza a doler y tenemos una angina de pecho. Los síntomas son un dolor opresivo en el esternón, ¿de acuerdo? Cuando la falta de oxígeno se mantiene, es decir, es permanente, se produce una lesión del miocardio, parte se necrosia, se muere, ya deja de funcionar, causando la muerte del tejido cardíaco. Por tanto, el músculo que mueve el corazón se muere y entonces ya esa parte del corazón pues deja de funcionar o deja de funcionar correctamente. Se ha producido un infarto agudo del miocardio. Es decir, el infarto agudo viene producido porque el miocardio, pues al no llegarle el riego sanguíneo, pues termina fallando
Y claro, como el miocardio es el músculo responsable de que el corazón se dilate y se contraiga, pues es un verdadero problema. Bien, a esto comúnmente se le llama ataque al corazón o infarto. Es la principal causa de muerte en el mundo. Y la facilidad de producir arritmias en los primeros minutos es la causa más frecuente del infarto del miocardio. Y por eso se colocan a veces en determinados sitios desfibriladores externos, en lugares públicos concurridos para que el corazón vuelva a funcionar, a reanimar. Es importante conocer los métodos de, bueno, de masaje cardíaco y desfibriladores para volver a poner en marcha el corazón. Bueno, aquí tenemos también la arteriosclerosis, que, que es el endurecimiento o pérdida de elasticidad de las arterias. Entonces es una enfermedad que repercute negativamente. Arteriosclerosis, esclerosis significa rigidez, escleros viene del griego, significa rigidez, y arteriosclerosis pues significa rigidez en las arterias. El tipo más frecuente de esta enfermedad es la aterosclerosis, que aparece al depositarse las sustancias grasas, placas de ateroma, en las paredes de la arteria, provocando un estrechamiento de la misma. Aquí tenemos, vemos como aquí, en las paredes de la arteria, va habiendo una acumulación progresiva de grasa, lo que nosotros llamamos colesterol, sobre las paredes, y puede llegar a cerrar el vaso. Entonces la sangre no fluye y tenemos un verdadero problema. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los efectos de pues un exceso de colesterol, cómo repercuten negativamente porque se van estrechando las arterias. ¿De acuerdo? Tenemos también las trombosis venosas y embolias pulmonares. ¿Qué son? Pues son coágulos de sangre, ¿eh? Coágulos de sangre en las venas o piernas que se desprenden o que pueden desprenderse y alojarse en los vasos del corazón y en los pulmones. Es decir, es cuando ese trombo se desprende y al final llega al corazón, pues aquí obstruye el riego sanguíneo y entonces toda esta parte del corazón que tenía que estar siendo regada, donde tenía que llegar el riego sanguíneo para oxigenar al corazón, al miocardio y todo, pues como está obstruida por el trombo, mmm, pues está sufriendo lo que es un ataque cardíaco. Si esto, en vez de producirse en el corazón, se produce en el cerebro, pues tenemos lo que se conoce como accidente cerebrovascular, es decir, la sangre que debería recoger el CO2 del oxígeno y llevar el O2, pues no fluye, porque hay aquí un trombo. Entonces toda esta parte pues está sin regar y entonces si eso dura mucho tiempo pues esas células van muriendo y hay un daño y ese daño puede llegar a ser irreversible. Tenemos también otras cosas que son las varices, son más comunes, la gente lo conocerá, son dilataciones de las venas que impiden el retorno de la sangre de forma eficaz al corazón. La sangre se va acumulando en las piernas y se hinchan. ¿Y son consecuencias de qué? Pues de obesidad, del sedentarismo, de no hacer ningún tipo de ejercicio o de estar demasiado tiempo de pie, etcétera. Dice, además en las piernas se pueden producir en otras regiones como el esófago, la región anal y los testículos. Bien, y vamos a ver para saber más. Bueno, pues si queremos saber más sobre este tipo de enfermedades del aparato circulatorio, pinchamos aquí y yo recomiendo que se pinche sobre la Sociedad Española de Cardiología, ¿de acuerdo? Yo recomiendo, es muy interesante. Y pues aquí hay una serie de artículos, el corazón late entre 50 y 100 veces por minuto, ¿eh? Eh, se ve se ve cómo funciona el corazón, y hay muchos datos interesantísimos para una buena salud de, de las personas. Entonces yo recomiendo que se vea, por ejemplo, el corazón de la mujer a partir de los 50 años.
pues aquí hay un artículo muy interesante, que a diferencia de los hombres, pues las mujeres disfrutan de una barrera defensiva cardiovascular, pero a partir de los 50 años, con la aparición de la menopausia, esta protección se debilita y entonces pueden aparecer problemas. Entonces, a partir de los 50 años, la mujer experimenta un aumento progresivo de los problemas cardiovasculares, y es mucho mayor que en los hombres. Entonces, hay que, en fin, yo recomiendo que se lea el artículo y también que se vea este vídeo de YouTube, que es Mujer y Corazón, donde es un Vamos ya vídeo. con el último reportaje de Espejo Público. Si usted es mujer fumadora, lleva diariamente la carga y el estrés doble del trabajo y de la familia, tiene en torno a los 40 años y no vigila ni su alimentación ni su tensión, es candidata a sufrir una lesión muchas veces mortal y que no hace demasiado parecía casi exclusivamente destinada al hombre, el infarto de miocardio. Bueno, pues como ven es un material que nos interesante y que recomiendo que lo vean con detenimiento, porque la salud es uno de los bienes más preciados que tenemos. ¿eh? Muy bien, pues con esto damos por concluido la explicación de la... Este vídeo lo pueden encontrar en YouTube, tiene un enlace, y damos por concluido la explicación de esta parte del tema de lo que es el aparato circulatorio, ¿vale? Enfermedades del aparato circulatorio.